Esta es el contenido de esta clase. Vamos a ver primero la etiología, la clasificación de la insuficiencia renal aguda, lo que ustedes ya conocen o tienen conocimiento de la fisiopatología, y en esta parte es muy importante porque han habido muchos avances que los vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Las manifestaciones clínicas, cómo hacemos el diagnóstico, qué tratamiento damos a los diferentes tipos de insuficiencia renal aguda, y también la prevención, que es muy importante. Insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda o falla renal aguda son sinónimos que han ido cambiando a través del tiempo. Y como vemos en esta figura muy interesante, la insuficiencia renal aguda tiene muchas interrelaciones, hay un espectro clínico ampliado y se desarrolla como consecuencia de diferentes condiciones patológicas que pueden desencadenar insuficiencia renal aguda dependiendo de la susceptibilidad e intensidad de la exposición, y también diferentes condiciones patológicas se pueden superponer. Así como vemos, por ejemplo, una insuficiencia renal aguda se puede superponer a una falla cardíaca, ya sea aguda o crónica, y si ese paciente está con diversos tipos de fármacos, algunos de los cuales van a incidir en el mal funcionamiento renal, pueden ocasionar pues ahí diversos factores etiológicos para el desarrollo de la lesión renal aguda. Se dice que 10 a 15% de los ingresos a la emergencia son debidas a la insuficiencia renal aguda, y hay una prevalencia en las salas de cuidados intensivos de 50%. Más adelante, en el desarrollo de este capítulo de nefrología, justamente la próxima semana hay una clase sobre COVID y riñón, en donde tiene mucha relación con la insuficiencia renal aguda, y vamos a ver que esta patología actual tiene mucha interrelación con la lesión renal aguda. También hay otras patologías, como vemos, los ejes riñón, corazón o hígado, riñón, van a tener una traducción clínica en los síndromes cardiorrenal, síndrome hepatorrenal, la sepsis de diversa etiología y la nefrotoxicidad también relacionada a la falla renal aguda. En relación a insuficiencia renal aguda, hay que saberla definir, y de acuerdo pues a la definición última que tenemos sobre insuficiencia renal aguda, tenemos que la misma se debe a un incremento de la creatinina mayor o igual al 50% dentro de los 7 primeros días, o un incremento de la creatinina mayor a 0.3 miligramos por decilitro dentro de las primeras 48 horas de ingreso al hospital, o la presencia de oliguria, ¿no? Entonces, estas son las últimas definiciones según esta versión de CADIGO, que es un parámetro para nosotros clasificar la insuficiencia renal aguda. Asimismo, hay nuevas terminologías en relación a la forma como se presenta la injuria renal aguda. Es decir, una insuficiencia renal aguda transitoria, que es de carácter reversible, que se da dentro de las 48 horas de ingreso al hospital y que se resuelve rápidamente. Es decir, que estamos ante la presencia de una injuria renal de tipo prerrenal, ¿no? Que se resuelve rápidamente. Asimismo, tenemos la insuficiencia renal aguda de carácter persistente, cuando ya dura un poco más de tiempo, pero también se resuelve en 7 días. Y la otra definición en relación a la enfermedad renal aguda o insuficiencia renal aguda con una duración de hasta 3 meses, de carácter también reversible. Y como parte de la injuria renal aguda, esta se extiende ahora hacia la cronicidad. Vamos a ver ahora por qué es una insuficiencia renal aguda, puede terminar como una enfermedad renal crónica. Entonces, acá tenemos pues que el riesgo de hacer injuria renal aguda
está dado por diversos factores etiológicos, ¿no? Hay que vigilar esos factores etiológicos y luego en la evolución del desarrollo de la insuficiencia renal aguda va a haber una respuesta que puede ser hacia la resolución completa, ¿no? O este paciente no resuelve completamente y se va a ir hacia el soporte renal, las terapias de soporte renal, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, y en estas circunstancias, en la evolución, el paciente puede recuperar completamente la función renal o el paciente no recupera la función renal y se queda en esta terapia de soporte. Si recupera la función renal, este paciente va a quedar con un riesgo de nuevamente desarrollar un nuevo episodio de insuficiencia renal aguda. En esta diapositiva pues tenemos la etiología de la insuficiencia renal aguda en estos grandes grupos, ¿no? Como tenemos acá a la insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, cuando hay una baja perfusión, bajo volumen sanguíneo efectivo que llega al riñón y que es una forma de clasificar la etiología. La otra, el otro grupo grande son las insuficiencias renales agudas de tipo parenquimal o intrínseca también, dentro de las cuales vamos a tener que tanto el túbulo, el intersticio, el glomérulo o los vasos sanguíneos renales son las causas etiológicas con diversas enfermedades que ustedes están observando en esta diapositiva, y finalmente pues la insuficiencia renal aguda de tipo obstructivo, que es la postrenal, ¿no? Entonces en la prerrenal vamos a tener este grupo grande que es por deshidratación o hipovolemia, que va a ser dentro de ese 50% que estábamos viendo, una causa muy frecuente de insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, donde las pérdidas hídricas, ya sea por el tracto gastrointestinal, por un secuestro en un tercer espacio, por ejemplo, en una pancreatitis, una pérdida sanguínea por una hemorragia aguda, una quemadura extensa, un síndrome de fuga capilar, por ejemplo, cuando todo el agua del intravascular se va hacia el intersticio. Entonces son causas para que el riñón se afecte rápidamente y presentar una injuria renal aguda. O, por ejemplo, una diuresis osmótica en un diabético con una glucosa tan alta como 800, por ejemplo, hace una diuresis osmótica y eso es causa para que el riñón empiece pues a retener azoados y se presente la injuria renal aguda de tipo prerrenal. En la parenquimal vamos a tener a la necrosis tubular aguda, que dentro de las parenquimales es la más frecuente, ¿no? Y acá dentro de estas tenemos a la isquémica, que es un tipo, y a la de etiología séptica, ¿no? Por cualquier infección, ya sea bacteriana, viral, micótica, ¿no? Puede provocar una necrosis tubular aguda. También por las sustancias de contraste, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, en una tomografía, en una radiografía. El grupo de los medicamentos nefrotóxicos, acá tenemos a los aminoglucósidos, a gentamicina, amicacina, ¿no? Que van a ocasionar insuficiencia renal aguda cuando los administramos a dosis no corregidas en pacientes deshidratados, usando diuréticos, entonces también pueden ocasionar necrosis tubular aguda. También algunos tóxicos exógenos, ¿no? Acá hay algunos antineoplásicos, ácido solendrónico. Acá hay una asociación de 3 tipos de fármacos que han sido llamados la triple WAMI, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, los diuréticos tipo diuréticos de ASA como la furosemida y los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? También hay algunos pigmentos endógenos, o sea, los tóxicos endógenos. Por ejemplo, cuando hay una rhabdomiólisis extensa, los pigmentos de la mioglobina, o cuando hay una hemólisis severa, por ejemplo, una bartonelosis, ¿no? Hay una hemólisis severa, en una picadura por loxoceles, un loxocelismo, puede ocasionar una hemólisis severa, y todos esos pigmentos se van a localizar y van a taponar los túbulos renales y ocasionar la falla renal aguda. Cuando es de tipo glomerular y básicamente está afectado pues el glomérulo,
vamos a tener glomerulonefritis agudas, ¿no? Por ejemplo, esta posinfecciosa, ¿no? Acá la representante, que es la postestreptocócica, puede hacer una falla renal aguda, y algunas que van a tener relación con todo lo que es el sistema inmune, ¿no? Con el depósito de antígeno anticuerpo en la membrana basal glomerular, y va a tener todo un cuadro clínico de un síndrome nefrótico asociado a una insuficiencia renal aguda. Vasculitis de pequeño vaso, recordemos que el glomérulo es un ovillo de vasos sanguíneos, y que por lo tanto cuando hay una vasculitis también se puede afectar y va a tener una manifestación no solamente de la vasculitis, sino también se asocia a falla renal aguda, ¿no? Entonces también tenemos cuando se afectan los vasos, y acá generalmente son las microangiopatías, por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome de HELP que se presenta en las gestantes, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Y cuando son insuficiencias renales obstructivas, puede ser estenosis de la uretra, ¿no? Crecimiento prostático, disfunción vesical, fibrosis retroperitoneal, litiasis bilateral, o unilateral en un riñón único, y sobre todo cuando súbitamente esa presencia de cálculos en cualquier parte del tracto urinario va a ocasionar pues un fenómeno de obstrucción y cierre de la vía urinaria. El paciente se presenta con una anuria total, ¿no? Entonces acá tenemos la clasificación de las causas más frecuentes como prerrenal, ¿no? Resumido anterior al cuadro que acabamos de observar. La parenquimal, con los diversos tipos, como habíamos dicho, se afectan los vasos sanguíneos, el glomérulo, el intersticio, y la necrosis tubular aguda, la forma isquémica y la forma tóxica. Y finalmente la postrenal. Entonces, acá tenemos los porcentajes, y como vemos, las causas prerrenales son las que más frecuente se observan, ¿no? Cuando el paciente llega a la emergencia, porque está oligúrico, porque tiene manifestaciones de retención de productos nitrogenados, como luego vamos a ver, y en segundo lugar las causas renales, y las postrenales en menor porcentaje. Dentro de las causas renales vamos a tener que las glomerulonefritis tienen un porcentaje de 5%, el 8% las nefritis intersticiales, y dentro de la necrosis tubular aguda, la isquémica, que es la más frecuente, ¿no? Dentro de la clasificación y la forma como vamos a clasificar a la insuficiencia renal aguda en todo paciente que nosotros tengamos la oportunidad de evaluar, tenemos acá esta clasificación, es en relación a la severidad de la insuficiencia renal aguda. Eso recuérdenlo, es un punto clave en insuficiencia renal aguda, que lo que estamos observando son 3 tipos de clasificaciones, de acuerdo a al año en que se han ido elaborando y reportando a nivel internacional, ¿no? La clasificación de Rifle primero, segundo la de Akin, que fue en el año 2007, y la última, la clasificación CADIGO del año 2012. En las 3 vemos 2 criterios muy importantes que son independientes. Independiente significa que cuando voy a hacer la valoración de la severidad de la insuficiencia renal aguda, solamente puedo tener el criterio de diuresis, y de repente no hay laboratorio en el hospital, en el consultorio donde yo estoy atendiendo al paciente, o estoy, por ejemplo, en mis serums en un lugar muy alejado y no tengo un laboratorio para dosar creatinina, entonces es muy importante el criterio de diuresis. Pero si yo cuento con valoración de creatinina de laboratorio, sí me va a poder servir para poder utilizar esta clasificación. Entonces, teniendo en cuenta la última clasificación de CADIGO, tenemos, y lo he señalado ahí con una flecha roja, para que ustedes puedan identificar que los estadios de la insuficiencia renal aguda, o lesión renal aguda, como se le llama, están pues señalados como estadio 1, estadio 2 y estadio 3, ¿no? El estadio 1, cuando
Por ejemplo, conocemos la creatinina basal y esa creatinina pues se ha elevado 1.5 o 1.9 veces. Muchas veces no vamos a tener el valor basal y nos va a servir la variación de creatinina. ¿Cuándo hacer la variación de creatinina? Por ejemplo, el paciente ingresa, tiene 1.5 de creatinina. A las 6 horas, a las 12 horas, yo ya puedo estar tomando el siguiente control de creatinina, y si en el siguiente control de creatinina, en vez de 1.5 de creatinina que trajo al ingreso, ese paciente ya tiene, por ejemplo, 2 de creatinina. Entonces ha tenido una variación de 0.5 en 6 horas. Entonces ahí cumple el criterio de estadio 1 y así sucesivamente hasta que ustedes puedan clasificar al estadio 3. Igual, la valoración en mililitros por kilo por hora también va a ser en las primeras horas de estancia hospitalaria o si el paciente venía midiendo la orina correctamente en el domicilio, entonces nosotros podemos clasificar al paciente en estadio 1 menos de 0.5 mililitros por kilo por hora en 6 horas, por ejemplo, menos de 0.5 mililitros kilo hora durante mayor a 12 horas, y si el paciente ya tiene una anuria, por ejemplo, menos de 0.3 mililitros por kilo por hora, más de 24 horas o anuria más de o igual a 12 horas, ya estoy clasificando en un estadio 3 de enfermedad renal, de insuficiencia renal aguda. Muy bien, estas diapositivas sirven para recordar lo que ustedes ya conocen en relación a la fisiopatología de la necrosis tubular aguda o de la falla renal aguda parenquimal, ¿no? Entonces, esta isquemia renal nos va a llevar, pues, hacia efectos vasculares con incremento del calcio en el citosol, ¿no? En las arteriolas aferentes, incremento de la sensibilidad a los vasoconstrictores, y esto va a ser uno de los factores para que disminuya la tasa de filtrado glomerular, el incremento de la injuria endotelial derivado pues de la disminución del óxido nítrico, del aumento de la endotelina, de la disminución de las prostaglandinas, así como también de la activación de mediadores inflamatorios, y estos 3 mecanismos van a llevar pues a disminuir la tasa de filtrado glomerular. Lo que estamos viendo en estas parte de los esquemas son células tubulares, en donde primero estamos viendo que las células tubulares están indemnes, ¿no? Están normales, y cuando empieza la lesión o la injuria, se empieza a perder la polaridad, se pierde el borde en cepillo que ustedes están observando acá ya no hay borde en cepillo, ¿no? Se pierde la polaridad de las células tubulares y empieza la apoptosis y la muerte celular. Esas células tubulares muertas empiezan a depositarse en la luz tubular, como estamos viendo acá, de un color azul más oscuro. Esas son las células muertas que se ocluyen la luz tubular y van a tapar la luz del túbulo. Y acá estamos viendo que en la necrosis tubular aguda isquémica, pues el túbulo contorneado proximal es el que más se afecta, y estas zonas de azul intenso son las zonas que están necróticas. Y como ustedes ven, es una necrosis de tipo parcheada, o sea, hay zonas que quedan completamente indemnes, ¿no? Entonces acá estamos viendo también la desorganización celular, la pérdida de esas células, la obstrucción de la luz tubular, y eso es lo que ocurre en los túbulos. Esta insuficiencia renal aguda no solamente tiene repercusiones, por eso de que la terminología ha ido cambiando, no solamente es el riñón el que está afectado. Entonces, como vemos acá, hay una gran interrelación en diferentes órganos, ¿no? En el corazón, por ejemplo, se activan mediadores inflamatorios, hay incremento de apoptosis, hay también alteración de aumento de permeabilidad a nivel vascular cerebral, en los pulmones, en el hígado, ¿no? Hasta en el intestino, ¿no? Entonces todo esto va a conllevar pues hacia una enfermedad renal aguda, ¿no? Entonces acá vemos incremento de interleuquinas, empeora la función ventricular, aumento de la permeabilidad a nivel alveolar, puede haber edema agudo pulmonar, hay alteración de la inmunidad, se facilita la infección. El paciente con insuficiencia renal aguda es un paciente inmunosuprimido, puede haber
encefalopatía urémica, alteración en la síntesis hepática, alteración de la microbiota intestinal, se acumulan mayor cantidad de toxinas urémicas y se predispone a una inflamación sistémica y se altera el sistema inmune. Todo eso es enfermedad renal aguda o lesión renal aguda a diferentes órganos. Entonces, acá estamos viendo que la disminución del flujo sanguíneo renal dentro de la fisiopatología de la necrosis tubular aguda va a tener pues diversos factores que lo pueden ocasionar y que esto va a ocasionar un daño a nivel tubular, como ya lo explicamos, y una reducción de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? La isquemia a nivel renal va a tener cambios glomerulares hemodinámicos y daños tubulares, ¿no? Contracción mesangial, vasoconstricción, congestión medular por parte de los cambios glomerulares, y en el daño tubular, obstrucción tubular, y este back leakage es una presión retrógrada que va a traducir pues un incremento de la presión a nivel de los capilares glomerulares, ¿no? Como estamos viendo de este mismo modo en esta diapositiva. Entonces, si seguimos esta secuencia de la isquemia, hay primero una menor presión en el capilar glomerular y hay un flujo tubular lento. Este flujo tubular lento es debido pues a la gran cantidad de células necróticas que están ocupando la luz del túbulo, ¿no? Aumento de la presión, esto se traduce en ese back leakage o una presión retrógrada hacia un aumento de la presión acá en la cápsula de Bowman, y esto obliga a que el filtrado glomerular cese, ¿no? Disminuye la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Entonces, estos eventos son importantes, así como también las fases evolutivas, donde primero hay una injuria celular, se inicia el daño, dice exfoliación, la obstrucción tubular de la que venimos hablando, se extiende el daño, hay una obstrucción, una inflamación, puede haber coagulopatía, hay desdiferenciación, migración, proliferación, y finalmente, cuando es totalmente reversible, pues hay una repolarización y las células nuevamente vuelven a formarse, ¿no? O sea, las células tubulares se regeneran. Esto es la gran diferencia con la enfermedad renal crónica. En la enfermedad renal crónica ya el glomérulo esclerosado, el túbulo y el intersticio con fibrosis ya no se regeneran. En cambio, en la insuficiencia renal aguda sí hay regeneración o reparación de la célula tubular. Me voy a permitir regresar a las diapositivas para enseñarles acá, ¿no? Entonces, acá en este círculo estamos viendo de que están las células tubulares que obstruyen todo el lumen tubular, pero acá empieza una proliferación, diferenciación, y se restablece la polaridad y la célula tubular nuevamente llega a ser completamente normal. ¿Esto sucede en todos los casos de insuficiencia renal aguda? No, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Como habíamos visto en la definición, que hay muchos casos que van a quedar con ciertos grados de disfunción renal o quedan con un estadio de enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, cuando vemos la fisiopatología de la postrenal, vamos a tener ahí un poco de diferencia, ¿no? Por ejemplo, la presión intratubular incrementada, primero el flujo plasmático renal está incrementado, en la intermedia hay una presión intratubular incrementada, pero ya el flujo plasmático renal empieza a disminuir. Y en la tardía, el flujo plasmático renal está muy disminuido, ¿no? La sobrecarga de volumen, sobre todo en los pacientes oligúricos o anúricos, también va a tener un efecto negativo en la evolución del paciente, ¿no? Por ejemplo, a nivel cerebral puede haber deterioro de conciencia, delirium, puede haber edema agudo pulmonar, reducción a nivel renal de la tasa de filtrado glomerular, hay uremia, hay malabsorción a nivel intestinal, edema a nivel de los tejidos, cicatrización retardada en las heridas, ¿no? Disfunción a nivel hepático, colestasis, y también disfunción diastólica, alteración de la conducción. Entonces,
no solamente la falla renal aguda va a dar pues lugar a alguno de los eh, fenómenos que estábamos viendo en los diferentes órganos, sino también la sobrecarga de volumen, que es parte de la insuficiencia renal aguda, va a tener muchos eventos de disfunción en diferentes órganos, como estamos viendo, ¿no? Esta diapositiva quizás es una de las diapositivas más importantes para entender por qué la insuficiencia renal aguda progresa hacia enfermedad renal crónica. Hemos marcado ahí un elemento muy importante, como es el factor de crecimiento tumoral beta, ¿no? Que es producido por las células tubulares proximales y se produce después de la injuria renal. ¿Qué efectos va a tener este factor de crecimiento tumoral beta? Promueve una desdiferenciación epitelial, detiene el ciclo celular, sensibiliza la apoptosis, reduce, como estamos viendo acá, reduce la luz de los túbulos capilares, por lo que empeora la hipoxia, y esto pues crónicamente va a llevar hacia la enfermedad renal crónica. Estimula a los pericitos y a los fibroblastos para formar pues los miofibroblastos, y estos van a transformar, que son potentes productores de matriz extracelular, o sea, va a favorecer la fibrosis a nivel túbulo intersticial, este factor de crecimiento tumoral beta. También va a activar hacia los macrófagos, les produce mayor quimiotaxis y por lo tanto aumenta la injuria por infiltración de macrófagos. Entonces, esto es muy importante para entender por qué un paciente con insuficiencia renal aguda, si tiene una lesión severa, una injuria que provocó el daño renal, puede quedar en enfermedad renal crónica, ¿no? Como vamos a ver en algunos pacientes con COVID, por ejemplo, ¿no? Tuvieron un cuadro severo en los cuales se asoció falla renal aguda con una terapia de reemplazo renal, y que en la evolución siguen con urea y creatininas elevadas, y justamente este es el mecanismo por el cual no pueden mejorar la función renal, porque ya tienen mucha muerte de células tubulares que han ocasionado pues la fibrosis a nivel túbulo intersticial, ¿no? También es importante saber de que tanto la falla renal aguda como la enfermedad renal crónica van a tener factores de riesgo que son en común, como por ejemplo la edad, la raza, el grupo étnico, algunos factores genéticos, la hipertensión, la diabetes o el síndrome metabólico. Y que hay algunas enfermedades que van a modificar estas injuria renal aguda, como por ejemplo la severidad, ¿no? El estadio de la enfermedad renal crónica. Como sabemos, hay muchos pacientes con enfermedad renal crónica que pueden hacer injuria renal aguda, ¿no? La duración de la injuria renal aguda o si tienen proteinuria. Y de acuerdo a eso, pues, estas dos entidades van a tener una relación. Es decir, que hay pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 1, 2, 3 o 4, que pueden tener eventos de injuria renal aguda, ¿no? Y que esta injuria renal aguda, pues, los puede llevar a eventos crónicos. Y que también la evolución va a depender de si tienen, digamos, ya una comorbilidad a nivel cardiovascular, los pueden llevar también de una injuria renal aguda hacia una enfermedad renal crónica estadio 5, a discapacidad, a disminución de la calidad de vida o a la muerte, ¿no? Entonces, hay muchos factores de riesgo de injuria renal aguda estudiados ya, como son del paciente, dependiendo de la edad que tenga. A mayor edad, mayor riesgo de desarrollar comorbilidades, como ya lo hemos visto, función renal inicial, o sea, reserva renal. Si hay diversos grados de enfermedad renal crónica, tienen mayor riesgo de hacer la injuria renal, el grado de proteinuria, y también este factor anemia también está implicado como factor de riesgo.
En el proceso de atención, la nefrotoxicidad, si nosotros estamos indicando medicamentos nefrotóxicos sin hacer corrección de acuerdo al grado de función renal que el paciente tenga, podemos provocar esta nefrotoxicidad. El tratamiento de la presión arterial, el tipo de tratamiento con líquidos, si no estamos controlando la glucosa o si estamos haciendo algún tipo de procedimientos o cirugías. Entonces, acá hay algunos factores de riesgo estudiados ya en este grupo de pacientes, por ejemplo, ¿no? Donde acá tenemos que hay una novedad que este odds ratio nos va a indicar las veces de mayor riesgo que la persona va a tener para hacer injuria renal aguda. Entonces tenemos acá, por ejemplo, la edad, mayor grado, la anemia o tener enfermedad renal crónica o estar en una cirugía que puede perder mucho líquido, le baja la presión arterial, entonces se van sumando muchos factores para que se presente la injuria renal aguda. Pero tenemos acá que a mayor grado de glucosa, ¿no? Y esto les decía es la novedad, también las células empiezan a disfuncionar y aparece la insuficiencia renal aguda, ¿no? Las drogas nefrotóxicas o los eventos sépticos. Entonces, llegamos a la parte ya del cuadro clínico, que eso también nos interesa que ustedes aprendan a diferenciar entre una ira prerrenal y es muy importante la historia clínica, ¿no? Entonces, hay que darle toda la importancia cuando el paciente refiere que tiene sed, cuando nosotros estamos valorando clínicamente un cuadro de una hipotensión ortostática, ¿no? Del paciente sentado al paciente acostado, por ejemplo, ¿no? Acostado, el paciente puede tener una presión arterial estable y al momento de sentarse o incorporarse hay una baja de la presión sistólica en 30 milímetros de mercurio o más, ¿no? Puede haber taquicardia, reducción de la presión venosa yugular, unas yugulares aplanadas, disminución de la turgencia cutánea. Esto sobre todo es en lactantes, en niños pequeños. La sequedad de mucosa sí se puede dar en adultos, en jóvenes, reducción de la sudoración y es muy importante cuando estemos sospechando en injuria renal aguda o un paciente tiene un cuadro infeccioso o tiene pues una diarrea profusa o tiene antecedente de uso de nefrotóxicos, recordemos siempre la pregunta clave, ¿no? ¿Cuánto está orinando? ¿Ha disminuido la cantidad de orina? No es preciso que nos digan el volumen porque es bien difícil que el paciente nos pueda cuantificar exactamente el volumen, pero sí podemos hacer comparaciones, ¿no? Una taza pequeña, un vaso pequeño, o sí ha disminuido, o estoy orinando gotas, o no orino nada en las últimas 6 horas. Entonces, esta reducción de la diuresis es muy importante en la valoración de un paciente con insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, ¿no? Cuando estamos sospechando ya en una parenquimal, la oliguria o la anuria son muy importantes poder identificarlas dentro de la anamnesis, ¿no? Pero también hay cuadros de injuria renal aguda de tipo parenquimal con volumen urinario normal. Tenemos que valorar el examen clínico para ver los edemas, si tiene edema generalizado, si ese paciente está sobrehidratado o si tiene un dolor renal, que eso es raro. Preguntar las características macroscópicas para ver si hay hematuria en la orina, si hay datos de un síndrome urémico, como son los componentes digestivos del síndrome urémico, puede haber anorexia, náuseas, vómitos, el paciente puede estar somnoliento, soporoso, hiperrefléxico o asterixis, ¿no? Con asterixis en la valoración de los movimientos de las manos, o estamos identificando, por ejemplo, una respiración acidótica de Kussmaul, una respiración profunda, o en el examen físico estamos encontrando, ¿no? En el foco tricuspidio, por ejemplo, el frote pericárdico, que es un frote que raspa, es grueso, duro, cuando uno valora en el estetoscopio, o signos clínicos de un edema agudo pulmonar con incremento de la frecuencia respiratoria, más de 20 respiraciones por minuto, con saturación de oxígeno por debajo de 90
y en el examen físico encontrar pues crepitantes difusos bilaterales o en 2/3 inferiores o campo cubierto, ¿no? En ambos campos pulmonares, ¿no? Arritmias, puede haber ilio por hipercalemia o pacientes que no eran hipertensos y que los evaluamos y están con una presión arterial elevada. En la valoración de los signos y síntomas a nivel posrenal vamos a encontrar pues dolor suprapúbico. Generalmente es un paciente que está anúrico. Puede tener dolor cólico en flanco que puede irradiar a la región inguinal. Por ejemplo, este es el típico caso de los pacientes con cálculos o datos característicos de una enfermedad prostática. El paciente puede tener diversos grados de edema y que colocamos, por ejemplo, una sonda en la uretra, una sonda Foley, y rápidamente encontramos pues orina y hay una mejoría rápida de la función renal cuando estamos aliviando temporalmente la obstrucción, ¿no? Entonces acá tenemos síntomas digestivos, como habíamos dicho, como parte del cuadro de insuficiencia renal aguda, náuseas, vómitos, debidos a la elevación de la urea, de las toxinas urémicas, acidosis metabólica, con anion gap elevado, se va a manifestar por la taquipnia y se debe pues a una incapacidad de los túbulos de reabsorber bicarbonato y de excretar hidrogeniones. Síntomas generales cardiológicos, puede haber taquicardia, puede haber bradicardia en casos de hiperpotasemia, tetania cuando hay pues hipocalcemia, calambres, puede haber anemia en los cuadros de insuficiencia renal aguda por disminución de la vida media del hematíe, disminución de la producción de eritropoyetina, puede haber síntomas neurológicos desde la somnolencia hasta las convulsiones, ¿no? Y en el diagnóstico de IRA pues hay un nuevo espectro. A veces solamente puede cursar como una IRA asintomática que no va a dar mayores manifestaciones. Puede haber cambios estructurales sin pérdida de la función, cambios estructurales a nivel glomerular que van a ser transitorios, pero también pueden haber sin cambios funcionales ni estructurales, o pueden haber cambio funcional, pérdida de la función sin daño estructural. O sea, si nosotros tomamos, por ejemplo, una ecografía renal, vamos a encontrar en un paciente que puede tener 10 de creatinina, unos riñones pues de tamaño renal normal, un grosor parenquimal normal, y que prácticamente por alguna lesión están en un episodio de una injuria renal aguda. O también puede haber cambios estructurales con pérdida de la función, que es otro tipo de espectro diagnóstico, ¿no? Entonces, llegamos a esta parte del algoritmo diagnóstico, como ya hemos estado viendo. En la historia clínica tiene que ser una historia clínica completa. Tenemos que ver la historia de fármacos, si hay consumos recientes, consumos crónicos de algunos medicamentos que pueden dañar al riñón, evaluar la volemia, ¿no? Buscar alteración o afectación de otros órganos y sistemas. También debemos ver cómo está la epidemiología, de dónde procede el paciente, si hay enfermedades endémicas que pueden afectar directamente la función renal, ¿no? Tenemos que ver el tiempo de instauración para situarnos en qué fase está. ¿Está en una fase de iniciación? ¿Está en una fase de estado, de mantenimiento de la insuficiencia renal aguda? ¿O está resolviendo ya la insuficiencia renal aguda? O quizás ya esté más de 3 meses y no resuelve la insuficiencia renal aguda, entonces ya estamos ante un caso de una enfermedad renal crónica, ¿no? Tenemos que tener parámetros de funcionalidad o si es una insuficiencia renal aguda establecida. Entonces, para eso nos podemos ayudar de algunos exámenes de ayuda al diagnóstico, como son las ecografías. Si vemos en la ecografía una hidronefrosis, un riñón que está dilatado, significa que es un riñón que está obstruido, entonces nos podemos ayudar de la urotomografía, de la uroresonancia magnética, para poder encontrar la causa, la etiología, ¿no? Entonces, si el tamaño y la ecogenicidad están normales, entonces también nos vamos a ayudar de algunos estudios para valorar en sangre, ¿no? Y también cuando hay afectación
vascular, por ejemplo, el Doppler color, que es otro tipo de estudio de un estudio ecográfico renal, para ver si hay pues un índice de resistividad, o sea, hay una estenosis de la arteria que está provocando este tipo de daño, ¿no? Entonces, y finalmente en esta parte, también en diversos casos se puede plantear una biopsia renal para encontrar la etiología de la insuficiencia renal aguda. Este cuadro es muy importante y quizás para el día del mañana, para la práctica, nos va a servir para que el enfoque diagnóstico, en todo caso de insuficiencia renal aguda, tiene 4 parámetros fundamentales. Primero es el enfoque sindrómico para identificar si es solamente un deterioro, por ejemplo, funcional, si el deterioro es agudo o crónico, ¿no? Entonces, si es funcional, ¿no? Cuánto se ha deteriorado la función, acá nos va a servir para clasificar, puede ser con Akin, puede ser con rifle o con Cadigo, ¿no? Para ver el grado de severidad que está provocando esa falla renal aguda, el fisiopatológico para establecer qué mecanismos están provocando la injuria renal aguda y el etiológico, hacia dónde nos dirige la causa, ¿no? Entonces, acá ponemos un ejemplo, insuficiencia renal aguda, grado falla, por ejemplo, estamos utilizando acá escala de Rifle, secundaria a una necrosis tubular aguda de origen, o sea, acá la etiología hemodinámica, ¿no? Otro dice insuficiencia renal aguda sobre enfermedad renal crónica 3, clase 3 de Akin, de causa obstructiva por una hipertrofia prostática, ¿no? Como ejemplos. Entonces, acá es solamente para resumir lo que ya estábamos explicando en la diapositiva anterior, que para la evaluación diagnóstica de la insuficiencia renal aguda es muy importante una historia clínica completa, anamnesis y exploración física, y los estudios de ayuda al diagnóstico como son la ecografía abdominopélvica, el Doppler, las pruebas de laboratorio que van a ser de acuerdo a la historia clínica que nosotros obtengamos, pruebas de imagen o la biopsia renal. La evolución de la insuficiencia renal aguda también es muy importante porque acá vamos a tener pues que al comienzo puede ser solamente un riesgo aumentado, pero eso puede progresar hacia una lesión, a un flujo glomerular disminuido o hacia la falla renal cuando hay necrosis tubular aguda, ¿no? Y eso puede revertir, como estamos viendo en las flechas, que puede regresionar y una necrosis tubular aguda o una falla renal aguda puede llegar hacia la normalidad o hacia la muerte, no a la muerte del paciente, sino a la muerte renal, ¿no? Cuando el paciente pierde completamente la función renal, ¿no? Y acá lo tenemos en este cuadro. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, riñones normales o riñones que ya tienen susceptibilidad para la injuria renal aguda. Entonces, en la evolución vamos a tener pues diversos tipos de respuesta o diversos tipos de evolución, ¿no? Entonces, acá tenemos a un paciente que recupera la función renal, puede tener una recuperación completa, como dice acá, ¿no? Con una tasa de filtrado glomerular mayor a 90 mililitros por minuto, pero acá con una aparente recuperación total, pero a veces los pacientes se quedan con un diverso grado de disfunción, que ya no tienen una tasa de filtrado glomerular que llega a 90, sino empiezan a disminuir, ¿no? Y se quedan con algún grado de disfunción. O de frente, el paciente pues tiene la insuficiencia renal aguda y no resuelve en los 3 meses y prácticamente es un paciente que ya queda con un tratamiento de diálisis, ¿no? Cuando hay esclerosis o fibrosis, como ya lo explicamos en la fisiopatología, hay una recuperación parcial. El paciente, de haber tenido una función renal normal, se va a quedar después de los 3 meses, por ejemplo, con 40 mililitros por minuto, le hacemos un seguimiento y en los siguientes meses persiste con esa tasa de filtrado glomerular de 40 mililitros por minuto y es un paciente que se queda como una enfermedad renal crónica.
o es un paciente que tiene menos de 15 mililitros por minuto y que prácticamente ya tiene una muerte renal, y ese paciente tiene que estar dependiente de una terapia de sustitución renal, ¿no? Entonces, ese es el espectro de la evolución de la insuficiencia renal aguda. Ha cambiado mucho con lo que nosotros sabíamos sobre insuficiencia renal aguda, ¿no? El laboratorio también es muy importante. Y acá tenemos, pues, hay algunos parámetros que saltan acá a la vista, por ejemplo, el sodio urinario, cuando hay mayor a 20 milequivalentes por litro, significa que el túbulo contorneado proximal, pues, está dañado, deja pasar mucho sodio a la orina, ¿no? Y así vamos a tener otros exámenes de laboratorio que son útiles hacerlos, por ejemplo, la fracción excretada de sodio, donde vamos a tener acá que vamos a utilizar pues a la creatinina sérica y al sodio urinario en el numerador, y en el denominador al sodio sérico por la creatinina urinaria. Eso se multiplica por 100 y nos da pues que cuando el resultado es mayor al 1%, entonces vamos a tener el diagnóstico ya certero de una insuficiencia renal aguda de tipo parenquimal. Esto es lo mismo. Y acá tenemos en relación al pronóstico. El pronóstico es muy importante. Acá les traemos un ISI. El ISI es el índice de severidad individual, que es sencillo de poder realizarlo, como ustedes están viendo acá. Y esto ha sido realizado por un médico español y que nosotros lo utilizamos en el hospital para la valoración de los pacientes con insuficiencia renal aguda en las unidades de cuidados intensivos. Y acá les ponemos un ejemplo, un varón de 46 años, entonces se le considera ahí como 5 décadas, ¿no? Con necrosis tubular aguda, secundaria a una pancreatitis aguda. Entonces vamos viendo el nefrotóxico, la oliguria, hipotensión, si es ictericia, si está en coma, y se les va colocando esos decimales que ya están estudiados, y finalmente se hace la operación, y el resultado es que este paciente tiene un índice de severidad individual de 81%, ¿no? Entonces tiene 81% de probabilidad de muerte con un índice de severidad individual elevado, ¿no? También tenemos un equivalente a la angina de pecho en el corazón, que es el índice de angina renal. Este índice de angina renal, como ustedes están viendo, dice acá, mayor a 8, tiene riesgo de insuficiencia renal aguda. Es importante porque vamos a ver, si la creatinina se eleva en esta tablita, ¿no? Supongamos que se eleve más de 0.4, el paciente está 24 horas y se ha elevado más de 0.4, vino con 1 de creatinina y al segundo día está con 2 de creatinina, cumple el criterio y tiene un score de 8. Entonces, ese paciente, por ejemplo, es diabético, entonces tenemos 8 por 3, 24. Tiene mayor riesgo de desarrollar falla renal aguda establecida, ¿no? Y acá tenemos este índice de angina renal relacionado, pues, por ejemplo, a la variación de creatinina. A mayor incremento de creatinina, mayor riesgo de tener la falla renal aguda, o si está oligúrico, por ejemplo, ¿no? Y estos de acá son en niños, ¿no? Con disminución de la tasa de filtrado glomerular también, y si hay una sobrecarga hídrica notoria en el paciente, por ejemplo, de 15%, de 20%, eso nos va a llevar a mayor riesgo de falla renal aguda, ¿no? Entonces ahí estamos viendo el riesgo de daño renal agudo, los puntajes, ¿no? Y la disminución del clearance de creatinina o la sobrecarga de volumen para tener pues un índice de angina renal mayor a 8 o mayor riesgo de injuria renal aguda. En esta revisión es muy importante realizar este estrés test de furosemida. Este estrés test de furosemida se realiza de la siguiente manera. Si es un paciente que no ha recibido diuréticos, por ejemplo, no recibió furosemida, se le administra en bolo una dosis de 1 miligramo por kilo de peso.
y si ha recibido furosemida en las últimas 24 horas, se le administra 1.5 miligramos por kilo de peso endovenoso. Entonces, a las 2 horas esperamos que haya una respuesta, por ejemplo, de un volumen urinario normal, ¿no? Este es su volumen urinario normal. Administro la furosemida y debe haber pues un volumen urinario normal. Si a las 2 horas, como estamos viendo en esta parte de las 2 horas, esa barra de color rojo, no hay respuesta diurética, entonces predice el desarrollo de una insuficiencia renal aguda en etapa 3 o AKIN 3, ¿no? Entonces, este paciente se va a la falla renal aguda y es solamente una sola dosis de furosemida o el estrés test de furosemida muy útil para determinar qué pacientes se van a la falla renal aguda y muchas veces con necesidad de soporte de las terapias de diálisis, ¿no? Entonces, en relación a la parte ya terapéutica, ¿no? Primero, para la prerrenal, hacer una prevención de la progresión. ¿Cómo hacemos? Tratamos el shock, tratamos si es que hay una insuficiencia cardíaca y tenemos que llevar al paciente a la normovolemia, es decir, de que el paciente pues tenga un flujo urinario normal. Si ese paciente persiste en oligoanuria, hicimos el estrés test de furosemida y sigue oligoanúrico, entonces se va hacia la renal o parenquimal. Entonces acá sí tenemos que hacer pues un balance hidroelectrolítico, tratamos de no sobrecargarlo de líquidos, tratamos de ver si tiene pues hipernatremia o hiponatremia o está haciendo hipercalemia, por ejemplo en los anúricos u oligúricos, hay que darle soporte nutricional, ajustar la dosis de los fármacos y tratar las complicaciones. El paciente se puede recuperar y es aquí donde hay que estar muy atentos a la necesidad de terapias de diálisis. Y si estamos frente a una postrenal, lo primero que debemos hacer es un sondaje vesical y si no es posible porque tiene una obstrucción severa a nivel ureteral, por ejemplo, en un cáncer de cervix avanzado, un cáncer de próstata avanzado, se le tiene que colocar una derivación de la vía urinaria que se coloca en la región lumbar, se hace una punción que va hacia una nefrostomía, ¿no? O sea, se va a un tubo que se va a localizar en la pelvis renal. Es importante los estudios de imagen y la corrección quirúrgica, ¿no? Entonces acá es nuevamente ver algunas de las medidas de prevención en el tratamiento, que son muy importantes. Para prevenir la falla renal aguda, debemos corregir las dosis de los medicamentos, evitar usar agentes con contrastes radiológicos en diabéticos o pacientes que ya tienen diversos grados de enfermedad renal crónica, reposición de volumen, los pacientes que entran a cirugía a veces están deshidratados, cuando hay fases de iniciación, ¿no? Corrección del déficit de volumen, evaluar la presencia de uropatía obstructiva, si hay nefrotoxinas hay que interrumpirlas y tratar los trastornos que están provocando la falla renal aguda, ¿no? Entonces, en la fase de mantenimiento ya la revisamos anteriormente. Esta diapositiva la vamos a revisar en el siguiente tema que vamos a desarrollar. Y acá finalmente pues es la hidratación en la parte de prevención, la que nos va a ayudar a corregir esos déficits a través de una hemodinamia adecuada. El hematocrito nos va a servir, ¿no? Como un parámetro si el paciente está hemoconcentrado, va a tener pues una variación en el hematocrito que nos va a dar también una orientación del estado de hidratación, la oxigenación y el reajuste de la dosis de los fármacos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alumnos? Doctora, doctora, había visto que una de las cosas que diferencia tanto la renal aguda como la renal crónica es Ya. el tamaño renal. En la insuficiencia, en la enfermedad renal crónica, el riñón disminuye su tamaño y en la aguda tiende a aumentar más bien.
tiende a aumentar. Bueno, en realidad es una diferencia muy importante el estudio de imágenes en la diferenciación de los pacientes de falla renal aguda con los de enfermedad renal crónica, ¿no? En la insuficiencia renal aguda sí pueden haber cambios ecográficos. El tamaño renal en los pacientes con falla renal aguda pues está dentro de parámetros normales, es decir, tienen una dimensión de 10 a 12 centímetros, el grosor parenquimal normal de 15 a 25 milímetros, hay una adecuada diferenciación córtico-medular, ¿no? A veces hay un incremento de la ecogenicidad parenquimal transitorio, pero ese incremento de la ecogenicidad parenquimal es típico de los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Hay algunas situaciones en donde el tamaño renal está aumentado, como por ejemplo en el primer estadio de la nefropatía diabética, en el riñón de mieloma, ¿no? En algunos casos de enfermedad poliquística renal, pero en general, por ejemplo, si tenemos a un paciente con una sepsis con falla renal aguda, un COVID con falla renal aguda, un infarto agudo de miocardio con falla renal aguda, son pacientes que van a tener riñones de tamaño normal, ¿ya? Pero sí es importante tu intervención porque sí es un parámetro útil que nos ayuda a diferenciar la falla renal aguda de la enfermedad renal crónica. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hubiera alguna otra inquietud por parte de ustedes, vamos a desarrollar esta segunda clase de terapias de sustitución renal, que en realidad son los principios del tratamiento de sustitución o reemplazo renal, porque, claro, es un tema de especialidad, pero como parte de su formación en el curso de nefrología, es importante que ustedes conozcan esta terapia. Entonces, he tratado de hacer lo más entendible posible y por eso es que el desarrollo del tema va a ser en menos minutos que la primera sesión, ¿no? Muy bien, entonces lo que vamos a desarrollar en terapias de sustitución renal, vamos a tener acá las indicaciones para tratamiento de sustitución renal. Yo quisiera que en esta parte, si ustedes tuvieran o captaran mucho el interés de las indicaciones, porque esto es muy útil y les va a servir en donde ustedes se desarrollen primero como internos de medicina, luego en su formación como médicos serumistas, ¿no? Para que ustedes puedan hacer la derivación como médicos generales o cuando ya ustedes tengan una especialidad. ¿Cuándo es que ustedes deben plantear la terapia de sustitución renal? Estas indicaciones son universales, es decir, si ustedes se van a trabajar ¿a dónde? Pues a Australia, igual las indicaciones de terapias de sustitución renal van a ser tan iguales como se hacen en Perú, en España, en cualquier parte del mundo, ¿no? Las terapias de sustitución renal, en realidad, son la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y también otra terapia de sustitución renal se considera al trasplante renal, ¿no? Entonces, acá tenemos las indicaciones de diálisis por síndrome urémico, son la hemorragia digestiva, la pericarditis urémica y la encefalopatía urémica. Entonces, tenemos a un paciente con algunos síntomas urémicos que llega, por ejemplo, con hematemesis y melena, ¿no? Con niveles de urea, por ejemplo, en 150, con una creatinina en 8, ¿no? Entonces, tan solo esa, digamos, valoración de la historia clínica, ¿no? O es un paciente que ya se venía controlando por una enfermedad renal crónica, pero llega con un cuadro de una hemorragia digestiva alta, activa, severa, es un paciente candidato a ingresar a terapia de diálisis de emergencia, ¿ya? Igual, un paciente con pericarditis urémica es un paciente que viene con un dolor localizado en la región precordial o en la parte izquierda, por ejemplo, del
del hemitórax izquierdo, ¿no? Entonces, irradiado hacia el omóplato, con una ligera febrícula, y que en el examen físico ustedes encuentran el frote pericárdico, el típico frote pericárdico, ¿no? Entonces, identifican el diagnóstico de una pericarditis urémica y es una emergencia. A diferencia que si nosotros encontramos unos ruidos cardíacos muy apagados, una ingurgitación yugular severa, estamos ante un cuadro de un taponamiento cardíaco y ahí sí vamos a tener que llamar al cirujano cardiovascular para que ese paciente ingrese para una pericardiocentesis o una ventana pericárdica para la extracción del líquido acumulado en el espacio pericárdico, ¿no? Entonces, esas indicaciones cambian un poco, pero solamente cuando encontramos signos clínicos de una pericarditis sin derrame, por ejemplo, o con un ecocardio que nos diga que no tiene derrame pericárdico, es un paciente que ingresa a una terapia de diálisis de emergencia y diaria, ¿no? Igual, la encefalopatía urémica. La encefalopatía urémica se da desde encontrar, por ejemplo, la somnolencia en un paciente que está urémico o que le encontramos un flapping o una asterixis persistente, ¿no? Esas son las valoraciones para la encefalopatía urémica. Luego tenemos la sobrecarga de volumen con el edema agudo pulmonar, ¿no? La hipercalemia, que es resistente a tratamiento, le estoy dando tratamiento, pero ese paciente no mejora. Acidosis metabólica, que también es resistente a tratamiento. Insuficiencia renal aguda de tipo hipercatabólico, o si tiene una tasa de filtrado glomerular menos de 15 mililitros por minuto. Entonces, estas terapias de diálisis, de diálisis o terapias de sustitución renal tienen una interrelación, ¿no? Supongamos que un paciente ingresó, a hemodiálisis, pero por algún motivo él pierde el acceso vascular, por ejemplo, ya no tiene venas para poder realizar una fístula, no se le puede colocar un catéter, o no tiene tolerancia a la hemodiálisis porque tiene un problema cardíaco con una disfunción sistólica, por ejemplo, del ventrículo izquierdo, tiene una insuficiencia cardíaca severa, entonces ese paciente puede ingresar a una terapia de diálisis peritoneal. Y ese paciente, por ejemplo, se le prepara y para un trasplante renal, se le hace un trasplante renal, pero por algún motivo este trasplante renal tuvo un periodo de unos 5 años que funcionó y luego ya nuevamente pierde la función de ese riñón y entonces nuevamente puede el paciente ingresar a hemodiálisis o puede ingresar nuevamente a diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, estas terapias se pueden interrelacionar, ¿no? El principio es la extracción, por ejemplo, o el circuito extracorpóreo que vamos a utilizar para los pacientes en hemodiálisis para poder liberar las toxinas urémicas a través de un filtro o un dializador artificial. Y en la diálisis peritoneal, el principio es que el peritoneo va a actuar como una membrana filtrante o como la membrana basal glomerular, en donde se van a liberar todas las toxinas urémicas en el líquido peritoneal y se van a excretar los productos de desecho, ¿no? Entonces, esos son los dos fundamentos en los principios de diálisis. Entonces, vemos que la hemodiálisis es un método de tratamiento, ¿no? Para suplir las funciones del riñón cuando los pacientes van a tener una tasa de filtrado glomerular menos de 15 mililitros por minuto. ¿En quién se realizan? Se realizan en pacientes tanto con falla renal aguda establecida o parenquimal, o, por ejemplo, si yo tengo una falla renal aguda de tipo obstructivo que no se puede solucionar, hubo problemas para colocarle los tubos de nefrostomía y el paciente tiene una hipercalemia severa con arritmias o una acidosis metabólica severa, mientras entra a sala de operaciones, este paciente tiene que entrar a este tipo de terapia, ¿no? De hemodiálisis de emergencia. Entonces, es usado para los pacientes con falla renal aguda, para los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 o para los pacientes con falla renal aguda sobreagregada a enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? En un circuito extracorpóreo, como estamos viendo acá. Este circuito es un circuito de
líneas, ¿no? De cánulas las cánulas se van a insertar en el paciente y es un circuito cerrado. Y lo que ustedes están viendo acá es un filtro o un dializador, o este es el riñón artificial y esta es la máquina de hemodiálisis, ¿no? Donde se va a liberar en este filtro todas las toxinas urémicas, ¿no? Se van a liberar las toxinas urémicas, se va a liberar el potasio, por ejemplo, y el líquido del dializado, como vamos a ver, le va a aportar buffers, como dice ahí, ¿no? O sea, le aporta bicarbonato. Es decir, que si mi paciente ingresó con 8 miliequivalentes por litro de bicarbonato, está en una acidosis metabólica severa, sale de la terapia de diálisis con 24 miliequivalentes por litro de bicarbonato, es decir, corrige la acidosis metabólica. Mi paciente entra con 8 de potasio. ¿Cuánto tiene cuando finaliza? 3.5 miliequivalentes de potasio, por ejemplo, ¿no? Entonces esto corrige el filtro de la máquina de hemodiálisis, ¿no? Entonces va a corregir la sobrecarga hídrica. Si mi paciente tiene 5 litros, está con edema generalizado, entonces yo le programo sesiones de hemodiálisis con extracción de líquido y ustedes lo van a ver en el transcurso, por ejemplo, de una semana, de 2 semanas, que ese paciente ya no tiene edemas, ¿no? Entonces, ¿cuáles funciones no corrige la máquina de hemodiálisis? No corrige, por ejemplo, la anemia. Por eso es que nosotros tenemos que prescribir medicamentos como son la eritropoyetina, que no produce los riñones, la administramos a través de una vía subcutánea o una vía endovenosa y corregimos la anemia. La función hormonal, por ejemplo, de la vitamina D, si hay un hiperparatiroidismo, tenemos que dar vitamina D porque también la producción de la vitamina D3 activa está muy disminuida. Pero las otras funciones sí las va a corregir este tipo de tratamiento. Entonces, como vemos acá, este es un circuito cerrado donde lo primero que se hace, por ejemplo, acá hay una fístula arteriovenosa, que es la unión de una arteria con una vena, ¿no? Que justamente se une para que la vena tenga la presión y la fuerza de poder sacar la sangre en el circuito extracorpóreo. Este volumen de sangre que sale hacia afuera son 300 mililitros de sangre, ¿no? En un movimiento continuo, 300 mililitros por minuto de sangre que constantemente están intercambiándose, van al filtro y ahí se liberan todas las toxinas urémicas, como vamos a ver. Acá también, entonces también tenemos la fístula arteriovenosa en el brazo. No es la única forma, como vamos a ver, porque ustedes habrán visto que hay pacientes que utilizan catéteres, ¿no? Entonces acá también sale la sangre del paciente, va hacia una bomba, esta bomba está constantemente moviéndose, impulsa la sangre, entra al filtro y ustedes están viendo acá flechas en diferente dirección, ¿no? La sangre va de la parte superior hacia la parte inferior y tenemos un líquido. Este líquido es el líquido dializante. Ese líquido entra acá al filtro, y va a tener una dirección de abajo hacia arriba. Y vamos a ver también por qué tiene esa doble dirección, ¿no? O sea, hay un flujo de sangre que tiene un sentido y un flujo de agua que tiene otro sentido, ¿no? Entonces, los componentes, estamos viendo el filtro dializador o riñón artificial, ¿no? Donde se realiza pues prácticamente las funciones que hace el riñón, o sea, es como si tuviéramos ahí a la membrana basal glomerular donde se está haciendo todo el filtrado. La solución de diálisis o dializado es agua tratada más un concentrado, las líneas para transportar la sangre y las máquinas o monitores. Y acá tenemos al filtro o dializador, ¿no? Es de un material biocompatible, significa que el pasaje de la sangre acá no va a tener problemas de hemólisis
no va a ocurrir ninguna reacción alérgica al paciente, y esos son de material de polisulfona o de polietersulfona. La superficie van a ser de diferente tamaño de acuerdo a la superficie corporal del paciente. Va a tener un aclaramiento, o sea, qué cantidad de aclaramiento de toxinas urémicas se van a realizar. Va a tener un KUF, o sea, una permeabilidad, cuánto tiene de poder de ultrafiltrar, y algunos se pueden esterilizar. Entonces, acá tenemos un esquema de que este filtro es poroso, ¿no? Y como ustedes están viendo, las toxinas urémicas son las que están de color morado, las de color azul son las que están saliendo, las toxinas urémicas. No así los glóbulos rojos, que no atraviesan la membrana. Entonces, este filtro tiene microfibras dentro, son miles de microfibras que están dentro de este tubo, y que en cada microfibra va a estar, son tubulares, y ahí es donde se deposita la sangre. El líquido de la solución de dializado tiene todo un componente en donde va a tener sodio, como ustedes ven, tiene una cantidad mínima de potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, ¿no? Para aportarle al paciente, y glucosa, ¿no? Y acá tenemos, esto es como si fuera una fibra capilar dentro del filtro dializador, y acá tenemos pues que la sangre va a tener una dirección del paciente, ¿no? Y esto sale. Luego tenemos también acá el dializado, ¿no? El dializado es el líquido que va a estar por fuera de cada fibra. Es un líquido que está bañando a la fibra, por así decirlo, ¿no? Está bañando a la fibra, y como ustedes ven, dentro de la fibra que está cargada de sangre, se van liberando la urea, los fosfatos, se va liberando potasio, fosfatos, urea, ¿no? Y este líquido de diálisis le aporta, o sea, ingresa bicarbonato dentro de la sangre para corregir la acidosis, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de difusión de toxinas urémicas dentro de este tubo capilar, ¿no? Entonces, hay dos principios biofísicos en hemodiálisis que son sencillos de poderlos entender. Uno, que es la difusión. Estamos viendo que del compartimento, o sea, del compartimento sanguíneo, donde hay mayor concentración de toxinas urémicas hacia donde no hay una difusión pasiva, ¿no? Entonces pasan los solutos del sitio de mayor concentración al sitio de menor concentración. Y en el fenómeno de convección también estamos viendo que pasan los solutos, pero a diferencia de la difusión, en la convección también pasa el solvente, o sea, pasa líquido, pasa el agua, en el supuesto caso de que el paciente tenga una sobrecarga hídrica. Entonces, para entender mejor el clearance difusivo, ahí tenemos las partículas de solutos que pasan a través de la membrana semipermeable de estos filtros capilares donde está alojada la sangre, ¿no? En el tubo de diálisis. Y en el clearance convectivo tenemos no solamente al soluto, sino al agua, que pasan a través de la membrana semipermeable. También el fenómeno de ultrafiltración nos sirve para entender que hay remoción de agua plasmática libre. Es decir, que si yo, por ejemplo, ingreso a un paciente de emergencia con un edema agudo pulmonar, yo le puedo programar 4 litros de ultrafiltrado. Entonces le programo 4 litros de extracción de sangre, perdón, de extracción de agua, ¿no? Entonces, a través de la ultrafiltración, a través de este mecanismo de retirada de agua, la máquina empieza a jalar agua del compartimento sanguíneo, empieza a jalar agua hacia la solución de dializado, y de esta solución de dializado se va hacia un tubo que está conectado ya hacia el exterior, ¿no? Entonces, finalmente termina las 2 horas, las 4 horas de sesión de diálisis, y yo logré la meta de ultrafiltrar 4 litros de agua del paciente. Si mi paciente ingresó, por ejemplo, con un apoyo de oxígeno, termina la diálisis y el paciente ya no necesita oxígeno, está saturando normal.
es decir, he corregido el edema agudo pulmonar, ¿no? Entonces, acá vemos el mecanismo de contracorriente, ¿no? Acá ingresa la sangre en este tubo capilar de un movimiento de la parte superior hacia la parte inferior, y la solución de dializado ingresa por un tubo inferior hacia la parte superior, y este mecanismo de contracorriente genera un gradiente de concentración. Entonces, ese mecanismo de contracorriente genera el fenómeno de la difusión y el fenómeno de la convección, como ustedes están viendo. Para este tipo de tratamiento utilizamos accesos vasculares. Estos accesos vasculares pueden ser de una vena de gran calibre, como es la vena yugular, y acá estamos viendo, por ejemplo, un catéter insertado en la vena yugular. Se caracterizan porque son catéteres de alto flujo, de 12 French, de 14 French, ¿no? Los de larga permanencia, por ejemplo, ¿no? Que se van a insertar en la vena yugular y que van a tener dos salidas, y que ustedes ven una salida con una marca de color rojo, que nosotros le llamamos el lumen arterial, y la otra salida que es el lumen venoso. Tenemos de dos tipos, unos que son los temporales, como estamos viendo acá en el cuello, y la otra, los catéteres de larga permanencia, que van a ser tunelizados en una parte del trayecto en el tórax, ¿no? Entonces tenemos acá que pueden ser insertados en la vena yugular derecha, en la yugular izquierda, en las venas femorales derecha o izquierda, y que generalmente no se utiliza en la zona subclavia debido a este problema de la trombosis o de la estenosis, y que nos van a dar pues un flujo que debe ser mayor a 200, generalmente de 350 o 400 mililitros de extracción de sangre por minuto, ¿no? Esta es una forma de poder acceder a hacer una hemodiálisis de emergencia con un catéter venoso central, por ejemplo, temporal, y cuando es un paciente que ya va a permanecer en el tratamiento por largo tiempo, es un paciente con enfermedad renal crónica estadio 5, ¿no? Se le puede colocar un tunelizado. También se pueden utilizar la fístula arteriovenosa. Esta es la primera diapositiva, ¿no? En donde se escoge pues la unión de una vena con una arteria. Se hace un shunt, o sea, una unión de la arteria a la vena, como les decía, para darles una arterialización de la pared venosa, que le va a dar una gran presión a la vena, ¿no? La vena se dilata y tiene un flujo de salida importante como para poder permanecer pues en el movimiento del circuito extracorpóreo en la máquina de hemodiálisis, ¿no? Entonces puede resistir funciones repetitivas con agujas de calibres gruesos como 15 a 17 G, y los flujos de salida, miren, pueden llegar hasta 600 mililitros por minuto. Es durable, o sea, si el paciente lo cuida, porque es un paciente que siempre va a permanecer en esta terapia, tiene una baja tasa de falla secundaria y menores tasas de infección. Y esta es la siguiente diapositiva, donde lo principal que deben conocer ustedes es que cuando estén examinando un brazo y encuentren una fístula arteriovenosa, hay dos formas como poder identificarlas: a través de la palpación y de la auscultación. En la palpación ustedes van a sentir ahí un tril, ¿no? Como si pasara una corriente eléctrica, y en la auscultación sí es un soplo, ¿no? Un soplo muy importante, como un 5/6 o un 6/6, es un soplo intenso, ¿no? Entonces, cuando estamos identificando en el examen físico, nosotros tenemos que avisar a la enfermera de que ese miembro superior no se debe puncionar, o sea, no se debe colocar ahí una vía endovenosa periférica, por ejemplo. No se deben tomar muestras de sangre. No se debe realizar la toma de presión arterial, porque si nosotros vamos a aumentar la presión en esa zona, podemos provocar ruptura, podemos provocar que se trombose, que se cierre esa fístula arteriovenosa,
¿no? Evitar traumas, compresión. A veces nosotros vemos que los tienen con unas mangas de fijación a los pacientes y que la enfermera no se percató de que tenía ahí en ese brazo una fístula arteriovenosa. La técnica de punción tiene que ser aséptica, ¿no? La enfermera tiene que ser una enfermera con experiencia, tiene que rotar los sitios de punción y también las compresiones al término del uso tienen que ser adecuadas, ¿no? Entonces, con esos cuidados, el paciente puede desarrollar su tratamiento de hemodiálisis, ¿no? Y en relación a diálisis peritoneal, como les había dicho, pues la diálisis peritoneal sirve también como una terapia de sustitución renal, tanto para la falla renal aguda, como para la enfermedad renal crónica estadio 5. Es muy útil, por ejemplo, en los niños o en pacientes que tienen pues pobre tolerancia a la hemodiálisis por problemas a nivel cardiovascular. Y como estamos viendo acá, pues consiste también en un circuito cerrado en donde insertamos un catéter en la cavidad abdominal, está en la cavidad peritoneal y es un catéter multiperforado que se llama catéter TENCO, ¿no? En donde generalmente para un adulto ingresan 2 litros de líquido en la cavidad peritoneal y se deja por un espacio de 4 horas. En ese espacio de 4 horas, la membrana peritoneal se encarga de tener las mismas funciones que el riñón, ¿no? Empieza a, a jalar las toxinas urémicas, ¿no? A jalar agua, por ejemplo, si es que el paciente está sobrehidratado, y a las 4 horas abrimos el sistema de drenaje, desclampamos y en esta bolsa se empiezan a eliminar todas las toxinas urémicas y si yo, por ejemplo, ingresé 2 litros de líquido a la cavidad peritoneal, al cabo de 4 horas yo no saco 2 litros, sino, por ejemplo, saco 3 litros y medio, ¿no? Entonces hay una ultrafiltración neta de 1 litro y medio al realizar este tipo de terapia y liberando también las toxinas urémicas, puedo corregir acidosis metabólica, corrijo hipercalemia, ¿no? Entonces, eso es la similitud con las terapias de hemodiálisis, ¿no? Entonces, si queremos definirla, la diálisis peritoneal es un tipo de depuración que es intracorpórea, ya estamos viendo por qué es intracorpórea, ¿no? Membrana peritoneal, hay una interfaz entre capilares y cavidad peritoneal, no se utiliza anticoagulantes, a diferencia del hemodiálisis que sí tenemos que utilizar anticoagulantes, tiene buena tolerancia hemodinámica, limitada en pacientes con cirugía de abdomen, es decir, si yo tengo a una paciente puérpera que se le realizó una cesárea, yo no voy a poder utilizar ese tipo de acceso, no le puedo colocar un catéter porque tiene una cirugía de abdomen reciente, ¿no? Efectividad cuestionada en pacientes con shock o hipercatabolismo marcado, o sea, hay pacientes que pueden estar chocados y que de repente no pueden tolerar este tipo de terapia. Entonces acá tenemos el peritoneo, pues es una membrana que es semipermeable, no sirve para transportar transporte de la sangre para la solución, los capilares también que nos van a servir, el tejido conectivo, el mesotelio, ¿no? Y que toda esta superficie de la membrana peritoneal nos va a servir para el intercambio de las toxinas urémicas, ¿no? Entonces, también tiene fundamentos, ¿no? Ya les adelanté que introducimos el líquido, ¿no? A la cavidad peritoneal. La diálisis, que es donde se van a difundir las toxinas urémicas, también por el mecanismo de difusión del sitio de mayor concentración hacia el sitio de menor concentración que está en el líquido peritoneal, ¿no? Y la efectividad va a depender de las características del peritoneo, ¿no? Hay peritoneos que son excelentes para realizar este tipo de tratamiento y que tiene algunas indicaciones absolutas. Por ejemplo, pacientes que tienen una pobre función cardíaca, por ejemplo, con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo menor o igual a 30%, enfermedad vascular periférica que no permite realizar fístulas arteriovenosas o catéteres para una hemodiálisis, o si el paciente necesita un estilo de vida más libre, quiere viajar,
lleva sus bolsas, ya no está dependiendo del hospital ni de un centro de hemodiálisis, desea autocuidarse, o también vive, por ejemplo, en la sierra, en la selva, donde no hay acceso a salas de hemodiálisis, ¿no? Puede llevar sus bolsas de tratamiento y hace su tratamiento, ¿no? Es la terapia de elección en niños, en pacientes que tienen cardiopatía isquémica o tienen inestabilidad hemodinámica o hay antecedentes de hemorragias cerebrales, pacientes que tienen una vida laboral activa, por ejemplo, un trabajador de un banco, un trabajador de una empresa que trabaja pues 10 horas al día, 12 horas al día. Entonces hay un tipo de diálisis peritoneal que es la nocturna, que es la automatizada, donde mientras el paciente duerme se hace la terapia de diálisis, ¿no? Con bolsas de 5 litros que van a ingresar a su cavidad peritoneal y durante toda la noche hace el tratamiento de diálisis. Amanece y acabó su tratamiento de diálisis, se levanta, se da un baño y va a trabajar normalmente, ¿no? Pero también tiene algunas contraindicaciones. Por ejemplo, si el peritoneo está tabicado por cirugías previas que le han condicionado que tenga bridas, o si tiene una lesión abdominal activa, ¿no? Tiene una colostomía, tiene una cirugía reciente, no se puede utilizar este tipo de tratamiento. Cuando hay hernias, tampoco no, porque primero se tiene que corregir esta hernia, porque si no todo el líquido va a ir y se va a depositar, pues, y va a incomodar al paciente, la cirugía abdominal reciente. Si tiene insuficiencia respiratoria crónica, entonces estamos diciendo que ingresamos 2 litros en la cavidad peritoneal, entonces le va a elevar el diafragma y eso le va a condicionar a mayor dificultad respiratoria. Si tiene una vasculopatía periférica, o si tiene problemas de espacio, por ejemplo, pacientes que tienen grandes quistes en el riñón y en el hígado, entonces limita también la cantidad de líquido que pueda tolerar en el abdomen, ¿no? Entonces, estas son contraindicaciones para realizar este tipo de tratamiento. Los dos tipos de tratamiento son útiles, mejoran la calidad de vida en los pacientes y sobre todo en los pacientes candidatos a trasplante, se prefiere este tipo de tratamiento porque tiene menos riesgo de contagio pues con algunos agentes virales que se pueden transmitir en hemodiálisis como son la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH, ¿no? En salas de tratamiento de hemodiálisis que no llevan las medidas de bioseguridad correctas con una calidad de diálisis que les ofrezca pues al paciente una buena terapia y sobre todo que no haya una contaminación cruzada con los diversos pacientes que utilizan las máquinas de hemodiálisis, ¿no? También incapacidad para conectarse y carencia de un miembro de familia que lo ayude. O sea, si es un paciente pues que puede venir con algún familiar que va, lo visita o tiene problemas, por ejemplo, para la visión, que el paciente no lo puede realizar él y no tiene, o de repente las personas que viven con él son adultas mayores, son muy ancianitos, no lo pueden ayudar, entonces también todas esas cosas tienen una valoración, digamos, a la hora de decidir este tipo de terapia, ¿no? Falta de espacio para almacenar las soluciones de diálisis, de repente vive pues en un cuarto muy pequeño o a veces pueden haber situaciones en que se pueden salvar y el paciente sí puede tolerar este tipo de terapia, ¿no? Y la obesidad mórbida también por la dificultad al momento de colocar el catéter a nivel peritoneal, ¿no? Por el gran panículo de grasa, el gran panículo adiposo que los pacientes puedan tener, también es una contraindicación para este tipo de tratamiento, ¿no? Hemos terminado la segunda clase de ahora en la tarde, de esta tarde de hoy, que estamos iniciando el capítulo de nefrología. Si es que alguno de los alumnos tuviera alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud o de repente algún aporte, alguna experiencia que hayan tenido en relación a terapias de reemplazo renal o a insuficiencia renal aguda, eh, los, los podemos escuchar.
Doctora, ¿hay riesgos hemodinámicos en cuanto a la hemodiálisis o es un procedimiento completamente seguro? Sí hay riesgos hemodinámicos, ¿no? Recuerda que cuando se hace una terapia de diálisis, de hemodiálisis, hemos dicho de que la extracción de sangre son 300 mililitros en el circuito extracorpóreo que están constantemente saliendo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente en shock séptico o de repente ingresa con una presión normal y tiene una hemoglobina, supongamos en 6, en 5 de hemoglobina, si yo le extraigo 300 mililitros para que esté fuera de su organismo, entonces sí me puede hacer una hipotensión severa, ¿no? Me puede hacer, por ejemplo, una angina de pecho súbita, un dolor precordial súbito, me puede hacer un trastorno a nivel cerebral, pierde la conciencia por falta de flujo sanguíneo a nivel cerebral, ¿no? Entonces, justamente para ese tipo de pacientes, nosotros tomamos todas las precauciones, ¿no? Si, por ejemplo, es un paciente que tiene 5 o 6 de hemoglobina, la condición para que el paciente ingrese a una sesión de diálisis es ir con una transfusión, una unidad o 2 unidades de paquete de glóbulos rojos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a tratar de prevenir ese tipo de complicación severa, ¿no? Si el paciente sé que va a ir ya a una terapia de hemodiálisis, entonces yo tengo que tener todo un estudio a nivel cardiovascular, ¿no? Si el cardiólogo me dice que es un paciente que tiene una cardiopatía isquémica severa, que tiene, digamos, oclusión de las arterias coronarias en un porcentaje importante, entonces es mejor que yo no lo ponga a terapia de hemodiálisis, sino opto por el programa de diálisis peritoneal, ¿no? Entonces se le inserta su catéter a nivel peritoneal y es un paciente que va a tolerar la terapia y no le va a desencadenar pues cuadros de dolor precordial ni un infarto el hecho mismo de que esté en una terapia de diálisis peritoneal, ¿no? Entonces sí hay algunos riesgos, ¿no? Pero siempre se tiene que valorar digamos, el tipo de tratamiento, la elección del tratamiento, ¿no? Como les he dicho al comienzo, las indicaciones de diálisis son universales, o sea, la decisión del tipo de terapia ya ha quedado establecido cuándo es que vamos a optar por una terapia de diálisis peritoneal y generalmente las terapias de hemodiálisis se hacen de emergencia, ¿no? Cuando yo necesito, por ejemplo, evitar la muerte porque el paciente está con una hipercalemia severa, con una acidosis metabólica severa, con un edema agudo pulmonar, ¿no? Entonces yo soluciono en cuestión de minutos, por ejemplo, en 15 minutos una hipercalemia, ¿no? La acidosis metabólica severa en una sesión de diálisis, un edema agudo pulmonar en una media hora, ¿no? Entonces son terapias rápidas, las terapias de hemodiálisis. Y en diálisis peritoneal, ya para un paciente que le estoy programando el tratamiento porque sé que ya tiene una tasa de filtrado glomerular menos de 15 mililitros por minuto y que debe entrar a una terapia de reemplazo renal. ¿Está claro? Sí, doctora. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, doctora. Todo Discúlpeme, está y un claro. favor, ¿nos podría compartir sus diapositivas, el material de insuficiencia renal y de trasplante al Sí, delegado? sí, sí. Por Sí, favor. pero quisiera que me dejen algún correo. Ah, creo que está Joseph ahí. Si ustedes me dejan algún correo, yo les puedo compartir porque no tengo el correo de ustedes.